Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. La historia que les voy a contar hoy es una historia de misterio, una historia de miedo. Posiblemente a usted también los pelos se le pongan de punta. Es una historia real. Sucedió allá por 1985. Les invito a que me acompañen. En aquella época nosotros vivíamos en un pueblo en Honduras que se llama Ajuterique. Yo apenas tenía 10 años de edad. Éramos vecinos con mi tía Dalinda. Sin embargo, la casa de mi tía Dalinda estaba desocupada en aquel momento. Una casa que envolvía mucho misterio. Una casa de la cual se hablaba muchas cosas. Se decía que era una casa que estaba embrujada. Se decía que era una casa donde asustaban. Algunos aseguraban haber visto en horas de la madrugada a un ser subido en un caballo cerca de la puerta de entrada de esta casa. Otros que fueron inquilinos por poco tiempo de esa casa contaban sus experiencias misteriosas con seres raros que ellos habían tenido la posibilidad de verlos. Ruidos y cosas extrañas se movían en aquella casa, decían aquellas personas. Y de los ruidos yo fui testigo, no solamente una vez. En una serie de ocasiones yo escuché ruidos raros en aquella casa. Un hijo de mi tía, precisamente la dueña de la casa, contó que vivió una historia de mucho miedo en aquel lugar. Durmió solo un día, le tocó dormir solo, y en horas de la madrugada una mujer se le fue a sentar a su cama. Aquel niño salió corriendo, rumbo donde mi abuela, que también era vecina nuestra, a refugiarse al cuarto de mi abuela. Esa fue una historia que se comentó mucho en aquel pueblo. Se comentó sobre todo entre la familia y se decía que aquel niño había quedado nervioso a raíz precisamente de esa experiencia que vivió. Pero a pesar de todas las historias que yo escuchaba y también de haber sido testigo de algunos ruidos extraños en aquella vivienda, yo todavía tenía dudas. Creía que eran circunstancias o imaginación también de algunas personas. Pero lo que me sucedió aquel día no dejaría ninguna duda en mí de que en aquella vivienda sucedían cosas raras y de que en aquella vivienda habitaban seres extraños. Ese día, después de regresar de jugar con mis amiguitos en la calle, llegué a mi casa. Mi mamá estaba lavando en el patio. Crucé la sala, el comedor, llegué al patio. Allí estaba mi mamá lavando la ropa. Y cerca estaba la perra. Teníamos una perra que le habíamos puesto por nombre Muñeca. La perra ladraba y dirigía su mirada exactamente a la casa de mi tía. Era una casa que estaba pegada a la nuestra y que el cerco que dividía los predios se había caído. Nosotros teníamos acceso directo a aquella casa, incluso la utilizábamos para algunos juegos. Allí estaba la perra ladrando. De forma desesperada ladraba hacia aquella casa y quería como avanzar, pero también retrocedía. Y le pregunté a mi mamá, ¿qué le pasa a la perra?, le digo. Mi mamá me dijo, no sé, ya rato está ladrando, me dice. Qué raro que dirige la mirada hacia la casa de tía Dalinda, le dije yo. Sí, me dijo. Me agaché y le empecé a sobar y le dije, Muñeca, cálmate. La perra solo movió su cola, pero siguió ladrando. Me quité y mi mamá empezó a lanzarle agua a la perra para que se calmara, pero ni ella ni yo logramos calmar a aquel animal. Siguió ladrando, ladraba de forma desesperada. Al cabo de unas 2 horas, más o menos unas 2 horas, dejó de ladrar.
Ya por las 5 de la tarde se calmó. Luego, como a eso de las 6 de la tarde, comenzó nuevamente a ladrar la perra. Y ladraba de forma desesperada. Y ahora un poco más cerca. Ya había pasado la línea divisoria del predio de nuestra casa y ya estaba en el predio de la casa de mi tía. Y ladraba de forma intensa y como queriendo irse, pero se retrocedía. Ladró. Llegaron las 7 de la noche. A esa hora nosotros ya estábamos en la sala, mis hermanos, mis papás, ya estábamos en la sala disfrutando de la televisión, que era costumbre en aquellos años, sentarse en la sala y disfrutar de los programas de televisión. Pues ahí estábamos sentados viendo El Chavo del Ocho, cuando la perra seguía ladrando y lo hacía de forma más intensa. Salí más o menos como a las 7 de la noche. Por la puerta de atrás me asomé y le dije: muñeca, cálmate. Nuevamente. Quise calmar al animal. No lo logré. Apenas volteó la mirada hacia mí, pero ella siguió ladrando y ya estaba un poco más cerca de la puerta trasera de la casa de mi tía. Pues la dejé. Me fui nuevamente a la televisión, a la sala, a seguir viendo televisión. Como a eso de las 8 de la noche yo ya no soportaba escuchar a la perra ladrar, y ahora lo hacía de forma más intensa. Y me decidí a ir a calmarla definitivamente. Hoy la voy a calmar. Ya demasiado está ladrando este animal. Salí. La noche era muy intensa. La noche era muy oscura. El alumbrado público de aquel entonces tampoco era el mejor. Así que el solar de mi casa y el solar de mi tía apenas podía divisar yo el suelo. Salí. Cuando salgo, lo primero que me percato es que muñeca ya está muy cerca de la puerta trasera de la casa de mi tía. Y ladraba más desesperadamente. Ladraba más intensamente. Yo caminé. Lentamente caminé. Pero mi mirada se dirigía a la perra. Y le decía: cálmate, ¿qué te pasa? Muñeca. Me agaché. Le empecé a sobar el lomo. La perra no reaccionaba a mi gesto. Y le decía: cálmate. Seguía ladrando y seguía ladrando de forma más intensa. De repente, mi cuerpo empezó a sentir miedo. El aire estaba contaminado de una presencia extraña, de una presencia misteriosa, y empecé a sentir miedo y empecé a sentir escalofrío. Los pelos se me pusieron de punta. Levanté mi mirada y lo que observé me dejó petrificado. Lo que vi me dejó helado. Quedé viendo aquel ser que era más oscuro que la noche. La noche era intensa, pero aquel ser era tan oscuro que su silueta se podía dibujar, se podía ver perfecta. Era una silueta de un ser humano, pero con una estatura superior a los 2 metros. Y sobre todo, lo que más me extrañó de este ser que estaba viendo eran sus 2 ojos. Eran 2 bolas brillantes. El ser era como una estatua, prácticamente no se movía, pero sus ojos me indicaban que tenía vida. Esos ojos me miraban fijamente. Eran como 2 bolas que resplandecían y me miraban fijamente. Logré incorporarme. Mis piernas temblaban. Recuerde que yo apenas era un niño, apenas tenía 10 años. Me incorporé. La perra seguía intensamente, ladraba más intensamente y quería irse para donde aquel ser. Y aquel ser seguía viéndome fijamente. Con sus 2 bolas brillantes me miraba. Una vez que estoy incorporado, empiezo a retroceder, sin darle la espalda a lo que estaba viendo. La perra hacía lo mismo conmigo, pero ella no dejaba de ladrar. Yo retrocedía, inundado de terror.
Cuando llego a la puerta, yo me meto y la perra vuelve al lugar donde estaba. Vuelve al mismo lugar a seguir ladrando, ladrando y ladrando. Y lo hacía intensamente. Yo me senté donde estaba. Mi familia no se percató absolutamente de nada. Quise concentrarme en la televisión, no pude. Lo que había visto era muy fuerte y mi cerebro no tenía capacidad para agarrar algo más, para pensar en algo más. No tenía capacidad para disfrutar aquel programa de televisión. Pero pensé que solo era cuestión de algunos minutos, un momento más para que el nerviosismo y aquella impresión se terminara y todo volviese a la normalidad. Terminó lo que estábamos viendo y yo seguía más nervioso, más distraído, más preocupado. También dije, no le puedo contar a mi familia, no sé si mi familia me va a creer esto. Tampoco los quiero preocupar, dije. Yo creo que al irme a acostar y dormirme, y ya al amanecer mañana yo voy a estar más tranquilo. Pues llegó la hora de dormir, me acosté y no podía dormir. La impresión era demasiado grande. El impacto que aquello provocó en mí era mucho. No lo soportaba. Me levanté y le conté a mi mamá lo que había pasado. Mi papá escuchó. Lo que sí me llamó la atención es que mi mamá y mi papá no dudaron en ningún momento de lo que yo les contaba. Mi papá se levantó, se fue para donde mi abuela, que también era vecina nuestra, estaba cerca. Solo había que pasar un cerco, un portoncito y ya estaba. O sea, mi papá creyó tanto en lo que yo dije que fue a buscar ayuda espiritual donde mi abuela. Le contó a mi abuela, yo seguía en la cama. De repente escucho los gritos de mi abuela reprendiendo a todo espíritu demoníaco y a toda fuerza del mal. Me levanté, asomé mi cara por la puerta de atrás y volteé a ver a la casa de mi tía y las luces estaban encendidas. Y allí estaba mi abuela, mi papá, mi mamá, y mi abuela lanzaba agua bendita en todas las habitaciones de aquella casa y reprendía a grito abierto a todo demonio, a todo espíritu. Al rato mi papá y mi mamá regresaron, apagaron la luz y a dormir. Quedó en silencio aquello. A mí me costó dormir. Seguía nervioso, seguía tenso, preocupado. Dormí un rato a medias, me desperté varias veces por la noche y lo primero que se me venía a la memoria era aquella figura, aquel ser extraño que yo había visto. Pensé, repito, que al levantarme yo me levantaría normal y que sería un día normal. Sin embargo, no fue así. Fue un día extraño. No pude concentrarme en la escuela, no pude concentrarme absolutamente en nada. Y así pasaron meses. Varios meses donde no podía concentrarme y no podía sacar aquella escena de mi memoria. Quise engañarme, quise hacerme pensar de que aquello que había visto posiblemente había sido producto de una imaginación, que posiblemente la noche me había hecho ver figuras extrañas, que la oscuridad pudo haber provocado aquello que vi. Sin embargo, a medida pasaba el tiempo, me fui dando cuenta que aquello fue tan real como cualquiera de nosotros. Aquella escena está intacta en mi memoria. La recuerdo como que si hubiese sido hoy. Ahí también me convencí de que las historias de aquella casa no eran mentira, eran reales. Ahí me convencí de que en aquella vivienda habían seres extraños, de que aquella vivienda estaba habitada por seres sobrenaturales. Ahí me convencí de que todo lo que la gente comentaba en el pueblo sobre la vivienda era cierto. Aquella noche, Muñeca y yo vimos lo mismo.